Muy bien. Bueno, buenos días. Eh, yo soy el doctor Carlos Serna, soy médico radiólogo del Hospital Guillermo Almenara de Irigoyen, de Salud. Tengo el gusto, pues, de dirigirme a ustedes. Ya tenemos un tiempo ya colaborando con San Marcos, con nuestra universidad, y dictando este curso. Bueno, me tocó a mí hacer el tema de diagnóstico por imágenes en vías urinarias, ¿no? Trataremos de hacerlo lo más resumido que se pueda, pero en verdad son muchas diapositivas. En cualquier momento, por favor, pueden interrumpir, preguntar. No está de más que le digamos eso. Lo que yo necesito es que ustedes comprendan. Yo no necesito que estén ustedes en silencio. Yo necesito que ustedes comprendan, entiendan y cualquier duda que tuvieran, por favor, me lo hagan saber. Bueno, las vías urinarias en general son estudiadas por las imágenes muy bien. Los pacientes que tenemos que llegan a la atención médica, por qué vendrá? ¿Por qué vendrá a hacerse ver en los hospitales, en emergencia, por consultorio, etcétera? Hay infinidad de patologías en las vías urinarias. Quizá la más frecuente y más dolorosa sean las litiasis urinarias. Pueden ser renales, ureterales, vesicales, etcétera. Luego de eso tendremos pues algunas hematurias a estudiar, tendremos neoplasias renales, tendremos infecciones renales y todas de alguna manera tienen una connotación en imágenes. Todo lo que vamos a desarrollar ahora es imágenes típicas para cada situación, para cada patología. No exactamente el diagnóstico exacto, sino para los grandes grupos de patologías. Muy bien. Entonces, a nosotros siempre nos enseñaron ir de lo más básico, ¿no? Y eso en verdad sigue habiendo una controversia en eso. Si el paciente necesita ir paso a paso o necesitamos o hacemos el estudio que sea realmente más útil. Yo creo que ambas cosas son parte del arte de la medicina. Saber a este paciente qué es lo que más le puede convenir para llegar lo antes posible al diagnóstico. Para esto la radiología ofrece varios métodos diagnósticos radiológicos. Eh, Tenemos, por ejemplo, la radiología convencional, la radiología clásica, la radiología que tiene muchísimos años ya con nosotros. Hay radiología especial, ecografía, tomografía, resonancia magnética, radiología intervencionista, medicina nuclear. Y pongo aparte el PET-CT lo pongo aparte, ¿por qué? Porque el PET-CT combina a la radiología con la medicina nuclear. En esta herramienta trabajamos ambos, el médico radiólogo con el médico nuclear. La medicina nuclear antes era un área de la radiología, eran hace muchos años. El que hacía medicina nuclear tenía que pasar por radiología obligatoriamente. Ahora no, ahora ya medicina nuclear es una especialidad aparte. Bien, ahí tenemos un estudio radiológico eh, convencional. Es un paciente que ingresa por emergencia en un centro de salud que ya no es el hospital obviamente de Almenara, de repente es un hospital de menor envergadura o un centro de salud, y viene con dolor lumbar, y ustedes dicen, bueno, dentro de las posibilidades de diagnóstico de dolor lumbar, una de ellas será la litiasis, ¿no? Entonces toman un rayos X que lo tenemos exactamente al frente y ustedes dirán, ¿no? ¿Qué imágenes de densidad cálcica podremos encontrar, sobre todo proyectado en las vías urinarias? Tenemos un riñón derecho, vemos la silueta y el riñón izquierdo. Vemos si alguna estructura tiene densidad cálcica dentro de ellas o proyectado sobre ellas o en el trayecto de las vías urinarias e incluso a nivel del anillo pélvico donde debería estar la vejiga. En este instante, muy probablemente habría unas imágenes radiopacas pequeñas, pero como pueden ver ustedes, no es muy confiable, ¿no? Es un método que nos va a ayudar a evaluar imágenes litiásicas de densidad cálcica. Podremos evaluar también, por ejemplo, efectos de masa sobre las asas intestinales. Podremos ver los músculos psoas de forma indirecta para evaluar probables masas renales.
Entonces, el rayos X convencional, la radiografía simple de abdomen, nos servirá para algunas imágenes litiásicas, que en general son la mayoría, las imágenes cálcicas, y nos ayudará para ver efectos secundarios, por ejemplo, de un crecimiento renal, de la silueta renal sea más grande, que se borre el psoas por el signo de la silueta, que hay desplazamiento de asas, cualquier cosa de estas que nos sugiera la patología renal. Ahí está, esa es la proyección normal del riñón derecho, riñón izquierdo. En este caso, el riñón izquierdo es más grande que el derecho. Podemos evaluar los músculos psoas. Entonces, podemos de alguna manera ser el primer método ante un paciente que venga por emergencia, por ejemplo, o que venga a un centro de salud que no tenga aún tomógrafo, por ejemplo, o ecógrafo. Aún existe eso, por supuesto, en los centros de salud en provincia. Ustedes cuando terminen su carrera irán a hacer serums a sitios a veces con menor capacidad resolutiva. Entonces, el rayos X de abdomen es el primer estudio de imagen a realizar. Esto es relativamente cierto, como lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque el paciente, si ustedes están trabajando en un hospital de mayor capacidad, obviamente ustedes pedirán una ecografía de repente o incluso hasta una tomografía. ¿Ok? Entendamos esto, que el 90% de los cálculos o las litiasis son radioopacos. Por tanto, los rayos X simples no están en desuso. ¿Ok? Pero la ecografía nos servirá además para otras cosas que veremos, que es la hidronefrosis, ¿no? Nos ayudará para ver efectos de este cálculo. No solamente encontrarlos, sino los efectos que puede estar produciendo en el riñón, en el uréter. Estos rayos X tienen una sensibilidad del 59%, que quiere decir que es una sensibilidad intermedia, no es un método que nos dé un diagnóstico muy claro, ¿sí? Pero una especificidad un poco mayor. Bueno, puede ocurrir que también haya limitantes. ¿Por qué reduce la sensibilidad? Porque los cálculos no siempre son grandes. Mucha gente tiene microlitos, microlitiasis, ¿no? Cálculos muy pequeños, que el microlito, el concepto de microlitiasis es aquellos cálculos que miden menos de 6 milímetros. Algunos dirán menos de 5 milímetros. Entonces puede ocurrir que esos cálculos que miden 2 milímetros, 3 milímetros, no sean vistos o no sean detectados con facilidad por el estudio radiológico convencional. Hay un 10% de cálculos que no son radiopacos. Los cálculos de ácido úrico, que son frecuentes, no son vistos en rayos X. Y también, al ser esto un estudio de dos planos, los rayos X son un estudio de dos planos, se van a superponer estructuras, como por ejemplo los huesos, la columna vertebral, el hueso ilíaco, los huesos de la pelvis, y pueden hacer que los cálculos estén superpuestos y se escondan entre ellos, ¿no? Entre estas estructuras. Será difícil distinguir un cálculo del resto del hueso. Puede ocurrir también de que haya confusión con otras calcificaciones extraordinarias, como por ejemplo incluso cálculos de la vía biliar, venas calcificadas, que es muy frecuente, los flebolitos pelvianos, las calcificaciones costales, etcétera. Hay posibilidades que creamos que es un cálculo renal y al final sea siendo otra calcificación. Y a veces ocurre también que el tecnólogo médico hace una técnica radiológica no adecuada y no podamos ver el cálculo. Y más aún que a veces los estudios radiológicos no incluyen desde el diafragma hasta la sínfisis del pubis, que así debería ser tomado el abdomen para poder tener todo el campo de estudio evaluado. Muy bien, en este caso, sus rayos X de abdomen, podemos ver ahí en el círculo rojo una estructura radiopaca, ¿sí? Que adopta una forma peculiar o muy parecida a lo que vendría a ser la pelvis renal del lado izquierdo. El riñón más o menos se dibuja por aquí. El otro riñón se dibuja por aquí. A veces no es fácil verlo por la interposición de as intestinales. Estos son heces en el intestino, en el colon derecho, en el colon izquierdo, y acá también en la ampolla rectal. Y esto se superpone e impide la posibilidad de ver de repente imágenes litiásicas en la vejiga. Pero aquí es evidente una imagen radiopaca prominente, ¿no? Que debe estar superpuesta en la silueta renal y adopta la forma muy parecida a un cálculo en la pelvis renal. Fue extraído y lo que tenemos es esto, una piedra, ¿no? Una piedra
de cistina, que felizmente no es algo muy frecuente. La cistina es un mineral bastante denso, casi tan denso como el hueso. Tenemos otra imagen radiológica, en la cual ha sido hecha a propósito con bastante voltaje, se llama radiografías más penetradas, para hacer notar muy claramente esta imagen hiperdensa que está evidentemente en la silueta renal o proyectado en la silueta renal, que corresponde a otra imagen litiásica de alta densidad. Acá ni qué decir, es un paciente que tiene es un abdomen simple que está incompleto. No vemos los semidiafragmas, no los vemos, ni vemos completa la sínfisis del pubis. Por consiguiente, es un estudio que está incompleto. Los abdómenes se estudian de los semidiafragmas hasta la sínfisis del pubis completa. En este caso vemos la silueta renal más o menos se proyecta por aquí y tenemos esta imagen muy grande de alta densidad radiopaca que adopta la forma de la pelvis y de los cálices renales. Esto se llama una litiasis coraliforme. Los coraliformes son producidos por estrubita. Y la estrubita es un mineral propio del metabolismo o producido por las bacterias gram negativas, sobre todo el Proteus, que infecte, que contamine, que invada al riñón. Producirá estos cálculos coraliformes que son de alta densidad. Aquí en este caso, por ejemplo, vemos otra imagen radiopaca próxima a la silueta, pero no está a nivel más o menos de la pelvis, sino quizá ya saliendo en el uréter proximal. En este otro caso es algo muy, muy grosero de litiasis terribles en ambos riñones, de litiasis coraliformes. Francamente, aquí, ¿cuánto el riñón quedará bien? Es muy probable que el riñón esté sufriendo un adelgazamiento parenquimal severo. En este otro caso, igual, tenemos el estudio del abdomen, pero magnificando el área pélvica, encontramos estas imágenes litiásicas, ovoideas, y estas otras imágenes que están siguiendo muy probablemente el trayecto del uréter izquierdo. Entonces, los rayos X, como pueden ustedes ver, nos va a ayudar mucho a la detección de litos de litiasis de alta densidad. ¿Quiénes son estos? El oxalato de calcio, el pirofato de calcio, la estrubita, la cistina, entre otros. Pero ¿cuál no veremos? No veremos fundamentalmente los cálculos de ácido úrico, que son de muy baja densidad. Para eso tendremos otro método que sí nos servirá mucho en tema de litiasis, que se llama la tomografía. La tomografía sí tendrá una sensibilidad muy alta, llegando casi al 100% para el diagnóstico de cálculos. Y no solamente verlos, sino poder ver las dimensiones exactas y la densidad que tuvieran estas piedras. Y así proponer qué mineral será el que está siendo formador de estas piedras. Este estudio de rayos X del abdomen, acá está el sínfisis de pubis bien tomado, pero igualmente el diafragma se ve parcialmente. Del lado izquierdo no se ve el diafragma, el derecho se observa parcialmente. Pero acá tenemos el anillo pélvico. Tenemos estas calcificaciones, ¿la logran ver? Están por debajo de la silueta hepática. Estas calcificaciones corresponden a litiasis vesiculares. Aparte tenemos estas calcificaciones que son los cartílagos costales. Estas otras que son generalmente producidas por los inyectables. Cuando una persona necesita usar un largo tiempo inyectables intramusculares y se colocan en la región glútea, va a dejar a veces estas formaciones cálcicas en los planos blandos por las sustancias inyectadas. Pero si ustedes van practicando y vamos observando rayos X, vamos observando varias imágenes, con el tiempo van a comenzar a adquirir una mejor experiencia y van a darse cuenta que aquí existe una imagen cálcica y esta está superpuesta con el hueso ilíaco.
Por tanto, uno podría decir, eso de ahí es una estructura del ilíaco, ¿no? Pero clínicamente de repente el paciente viene pues con un dolor intenso, lo localizan, de repente es por ese mismo nivel, y pueden decir que esa sea una litiasis ureteral. Tenemos otras calcificaciones como estas, son calcificaciones que van de izquierda a derecha, que son generalmente calcificaciones del páncreas, en cuanto a una pancreatitis crónica. Entonces también tendríamos la posibilidad de confundir esta litiasis con alguna, perdón, estas calcificaciones con alguna litiasis renal. En otro caso igual, estudio radiológico del abdomen simple y encontramos aquí algunas imágenes cálcicas que deberían corresponder a el hígado o la vesícula biliar. Y así, perdemos sensibilidad por los rayos X. En este caso, por ejemplo, un estudio radiológico también del abdomen y encontramos esa estructura que está acá. Esa estructura que está aquí obviamente es una T de cobre. Está colocado entre comillas boca abajo, ¿no? Pero esto se da porque el útero tiene una forma anteverso flexo o retroverso flexo que hace que los cuernos o las zonas donde se instala la T de cobre haga que la T se vea invertida. Pero aparte de eso vemos esta estructura de acá, que tiene densidad alta, radiopaca, a modo de una densidad cálcica, que sí está adyacente a la silueta renal, que podría sí corresponder a una litiasis. Esto es un cuerpo extraño de anticoncepción. Y este otro de acá fue unos rayos X tomados en el aeropuerto, y pueden ver ustedes todos estas estructuras, estos cuerpos extraños que están dentro del colon derecho, el transverso, el colon izquierdo, el sigma y ampulla rectal. Estos son los famosos Burrier que llevan droga, ¿no? Y en el aeropuerto toman rayos X ante la sospecha de un paciente, una persona muy nerviosa o bueno, tendrán su forma los policías de darse cuenta de esto. Y toman rayos X y encuentran, ¿no? Estos paquetes de cocaína dentro del intestino grueso. Muy bien, ¿todo está claro hasta acá? Para terminar la primera parte, que son los rayos X convencionales. ¿Todo va bien? ¿Alguna pregunta, comentario, por favor? Sí, doctor, todo claro. Muy bien. Luego tenemos un estudio que también es sencillo, asequible. Lo único que necesitamos es una sustancia de contraste, que es un contraste hidrosoluble que puede ser inyectado por vía endovenosa y rayos X. Es un estudio que tiene tiempos. Es decir, yo tomo un rayos X simple, como hemos visto hace un momento, colocamos por vía antebraquial generalmente o un acceso venoso, colocamos la sustancia de contraste, se usa en promedio 1 centímetro cúbico por kilo de peso. Si el paciente pesa, ¿qué digo?, 70 kilos, recibirá 70 centímetros cúbicos de contraste. Se inyecta por vía endovenosa y ese contraste tiene la particularidad de ser excretado el 100% por los riñones. Eso quiere decir que cuando el contraste llegue por arteria renal al riñón, al ingresar al glomérulo será excretado el 100%, pasará a la cápsula de Bowman y de ahí a los túbulos contorneados y continuará su camino por uréter y hacia la vejiga. Por tanto, gracias a esta particularidad del contraste, podremos evaluar bien cómo los riñones se encienden con el contraste, luego veremos cómo se grafica el uréter y la vejiga. Es un método que fue considerado mucho tiempo el método de elección para el diagnóstico de patología de las vías urinarias. Obviamente ahora tenemos tomografía, resonancia y otros métodos, pero esto lo tendrán ustedes a la mano a donde vayan. Siempre van a tener ustedes equipos rayos X por ahí y la posibilidad de conseguir una sustancia de contraste y poder hacer este estudio. Como ven, la sensibilidad es 90% en el caso en particular de litiasis. La especificidad puede ir hasta el 100%. O sea, es un método bastante importante. Dice relativamente inocuo. ¿Por qué? Porque la sustancia de contraste siempre trae algunos problemas en algunos pacientes. Por ejemplo,
La sustancia de contraste tiene yodo. El yodo hace que esta sustancia sea muy densa, muy blanca, a los rayos X. ¿Ok? Entonces, algunos pacientes son alérgicos al yodo. ¿Cómo se les pregunta eso? Se les dice, ¿usted cuando come mariscos sufre alergias? ¿Cómo le va a usted con los mariscos? ¿Cómo le va a usted con el rabanito? ¿Qué se hace? Preguntas así. Y si el paciente le dijera, sí, cada vez como mariscos me enroncho o ya dejé de comerlos, entonces en esos casos podríamos decir, mejor no lo usamos porque la cantidad de yodo que vamos a inyectarle es mucho más grande que comerse un plato hondo de mariscos, ¿no? Entonces, de alguna manera, podríamos evitar hacer el estudio y no estar frente a una alergia, una anafilaxia que lo puede llevar incluso a la muerte. Yo tuve la mala suerte de ver dos casos de muerte de pacientes en la mesa de rayos X por la reacción anafiláctica y muerte. Teníamos igualmente un coche de paro, ¿no? Para poder suministrar adrenalina y masaje cardíaco y todas las cosas, pero no se pudo por el intenso edema de glotis, ¿sí? Hubo una parada respiratoria, parada cardíaca y no se pudo hacer más. Entonces, para evitar estas circunstancias, que en verdad son muy, muy pocas, si ustedes van a ver, buscar la literatura de qué riesgo tenemos con ese contraste, en verdad, cada día es mucho menos, se va demostrando mucho menos esta situación. Y por último, se usa, algunas personas ya lo niegan, pero se ha usado mucho tiempo los corticoides antes del examen, ¿no? Por ejemplo, se coloca metilprednisolona, se coloca solucortef, ¿no? Solucortef, solumedrol, dexametasona, por último, se coloca antes como para disminuir la probabilidad de reacción alérgica. Y bueno, en general en todos los hospitales del país existe los equipos rayos X. El paciente lo vamos a echar en una mesa que todos los hospitales del Perú tienen y ahí se tomarán los rayos X luego de la inyección del contraste. ¿Ok? Entonces, esta urografía intravenosa, urografía excretoria también se llama, va a hablarnos sobre los litos, las litiasis en este caso, y las obstrucciones, como vamos a ver en un momento. El cálculo donde se ubique va a producir dilatación, obstrucción, obviamente clínicamente dolor, hematuria, ¿no? Entonces veremos esto. Pero hay que tener presente esto primero, antes que nada. Hay que saber que la urografía intravenosa usa rayos X, por tanto, todo método radiológico que tiene radiaciones ionizantes potencialmente tiene ciertos riesgos. ¿Sí? Ahora con los métodos de protección radiológica y con la radiación de los equipos ahora es mínima comparada con como era hace muchos años, ya el daño es muchísimo menor. ¿Ok? Entonces podemos usar ahora los rayos X con más tranquilidad, pues los equipos no usan tanta radiación como era antes, ¿no? ¿Ok? Los contrastes, como les mencioné, tienen una mortalidad conocida, pero cada día se va descubriendo que es menor, que era excesiva antes, quizá por la inadecuada historia clínica, era excesiva porque no preparamos al paciente, el paciente tiene que estar bien hidratado, no le colocábamos corticoides. Entonces, de alguna manera, ante esa protección que hacemos antes, ya es muy raro encontrar reacciones anafilácticas o alérgicas graves. Sí tenemos hasta ahora las alérgicas leves, que son enrojecimiento de la piel, algunas ronchas, ¿no? Hasta ahora tenemos eso casi a diario. Los pacientes que tienen insuficiencia renal, los que no orinan, por ejemplo, es peligroso usar contraste, porque este contraste tiene una osmolaridad alta. Tiene, la sustancia de yodo están por los 320 miliosmoles, 350, 370 incluso miliosmoles, y la sangre nuestra estamos a 280 y tantos miliosmoles. Vamos a colocarle una sustancia que tiene mucha osmolaridad para un paciente ya deshidratado, los diabéticos, por ejemplo, que usan metformina, los viejitos que andan casi siempre en límite de hidratación, al colocarle un bolo de sustancia osmolar, va a poder producir mayor osmolaridad y al haber más osmolaridad podemos tener el riesgo de hacer un taponamiento renal. Entonces, hay que manejar bien esto. Nosotros tenemos felizmente, nosotros y todos los hospitales, creo, a los tecnólogos médicos bien formados en esto, que se sepan ver los estados de hidratación,
¿no? Siempre las enfermeras que colocan las vías antes de los estudios están tomando la presión, etcétera, para ver en qué condiciones el paciente está llegando. Ahora, ¿qué hacemos en situación de emergencia? ¿Qué hacemos con una ecografía en situación de emergencia? Siempre tenemos que ver el riesgo-beneficio. Ustedes como médicos van a tener que evaluar siempre eso en su práctica diaria. ¿Es verdad que tiene riesgo rayos X? Sí. ¿Es verdad que tiene riesgo el contraste? Sí. ¿Es verdad que, que el estudio va a ser inyectado una cantidad grande de rayos X y el paciente está medianamente hidratado? Tenemos que ver qué utilidad tendremos con ese contraste. Si la utilidad va a ser mayor para el diagnóstico y toma de decisiones, tendremos que hacerlo y arriesgarnos por un beneficio de información. En algunas oportunidades el riesgo va a ser más alto, más grande que el beneficio, por tanto, en esos casos, en el arte de la medicina ya no se hará el estudio. Esto es, por ejemplo, la urografía intravenosa o urografía excretoria. Tenemos aquí el riñón, en el dibujo este del néter, ¿no? Ustedes lo conocen. Y miren ustedes, se inyectó la sustancia de contraste por vía endovenosa, generalmente antebraquial, y el contraste ingresa, va por la subclavia, llega a la vena cava superior, ingresa al corazón, por la aurícula derecha, ventrículo derecho, eh, sale al pulmón, por la arteria pulmonar, luego retorna por las venas pulmonares, a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y sale por la aorta. Cuando sale por la aorta, va ingresando por el tronco celíaco, por la arteria mesentérica superior, y un porcentaje entra por las arterias renales. Entra por la arteria renal, llega a la arteriola aferente, llega al glomérulo, y en ese instante es excretado el 100% del contraste por el glomérulo hacia la cápsula de Bowman y pinta el riñón. Ahora lo pueden ver acá los riñones muy bien dibujados, gracias al contraste. Ahora sí se pueden ver perfectamente. Y vemos que ya están dibujados, llenos de contraste, el sistema pielocalicial, los cálices, el cáliz menor, el cáliz mayor, la pelvis y los uréteres. Logramos ver los uréteres y vamos viendo cómo la vejiga se va llenando de contraste. La radiografía necesita tiempos, como le dije. Tenemos una radiografía inicial de 5 minutos, en el que veremos cómo el riñón encendió. Tendremos otra radiografía que irá entre los 10 y 15 minutos para ver el sistema perocalicial, algo de uréteres, y una radiografía final de 25 y 30 minutos en el que veremos ya uréteres y vejiga. Algunas veces necesitamos una radiografía final para ver la vejiga llena. O sea, esperemos que el contraste comience a repletar la vejiga. Ese es un estudio muy fácil de hacer, muy básico, pero nos da muchísima información de la anatomía renal, de la anatomía del sistema perocalicial, de los uréteres y la vejiga. Este es un estudio, por ejemplo, un paciente toma sus rayos X de abdomen simple y encontramos una opacidad ovoidea muy grande, abdomino pélvica, que está haciendo efecto de masa sobre las asas intestinales, se está desplazando hacia arriba y hacia afuera. Hacemos la radiografía, a los 5 minutos encontramos los riñones muy bien pintados y ya tenemos algo de sus cálices. Luego de eso, a los 15 minutos, nuestros riñones pintados y vemos que los sistemas pielocaliciales están algo dilatados. Y la imagen ovoidea sigue acá, ¿no? Tomamos otra radiografía, vemos que la imagen ovoidea se mueve un poco hacia el lado derecho, y están los sistemas pielocaliciales y los uréteres también están desplazados hacia afuera, y este está levantado. Y ahí está la última radiografía, vemos los uréteres bastante desplazados hacia afuera, y acá tenemos la vejiga llenándose pero deformada, un efecto de masa de esta estructura que está acá. Esa estructura generalmente debería relacionarse con un útero gigante, probablemente un útero miomatoso, ¿no? O por último, incluso una gran imagen quística ovárica tumoral. Esta es una urografía excretoria en todos sus tiempos. Otros métodos tenemos, por ejemplo, tomando la misma lógica, el contraste endovenoso, en este caso usamos contraste, pero directo.
Colocamos por vía vesical un catéter que ingrese por el uréter, que llegue hasta un punto, y a través de ese catéter introducimos contraste. Y el contraste ingresa al sistema pielocalicial. ¿Sí? Y además tenemos otra forma, que es un catéter que ingresa por la pared abdominal, por la región lumbar, e ingresa al sistema pielocalicial, y también a través de él podemos introducir contraste. Es decir, tenemos la urografía excretoria endovenosa, intravenosa, y también tenemos la pielografía ascendente y tenemos la nefrostomía percutánea. Nefrostomía percutánea y pielografía ascendente. Dos métodos más, pero ya invasivos, uno a través de vejiga y uréter y otro a través de la pared. Y podemos dibujar el sistema pielocalicial y ver que tenga, qué estructuras puede tener dentro, tumorales, litiásicas, coágulos, etcétera. ¿Alguna pregunta? ¿Todo va bien? Sí, ¿Sí? doctor, todo claro. ¿Quién habló? Lidia. Sí, doctor. ¿Qué tal, Lidia? ¿Qué sede eres, Lidia? ¿Perdón? ¿De qué sede eres? De Loaiza, doctor. Loaiza. ¿Cómo están en Loaiza? Bueno, están bien, las clases se están llevando de manera regular. Bueno, las exposiciones y todo, pero sí, estamos bien. Ya. ¿Está Roberto Cabero de profesor? Hasta donde yo tengo entendido, no, doctor. ¿Perdón? No, doctor. ¿No está? No. No te puedo creer. ¿Quién está? Ana Paredes. Sí. La doctora Ana Paredes, el doctor Aldo González. Aldo González. Claro. Ana Paredes, prácticamente, no sé si será mi promoción de residencia. Sí, creo que sí. Ingresamos juntos, me parece. O un año antes. Un año después, Troya, creo. Y Aldo González ha sido mi alumno, ha sido un excelente residente. Él sí ha sido residente en Loaiza, ¿no? Sí, mi alumno. Yo un tiempo grande trabajé también con el Hospital 2 de Mayo. Yo soy de formación 2 de Mayina, en pregrado, ¿no? Y bueno, siempre he tenido un cariño muy grande por el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Hasta el día de hoy, en verdad, creo yo que es una de las cunas de la medicina, ¿no? Eh, y bueno, Aldo González Rotoba y en 2 de Mayo conmigo cuando yo hacía apoyo al hospital, ¿no? Mientras trabajaba en Almenara, yo iba a dar apoyo algunos días a 2 de Mayo, que es algo que quizá todos debemos cultivar, ¿no? Creo. No, no digo que sea correcto con cada quien hace como les parecen las cosas, pero yo particularmente me interesó mucho en su momento apoyar al Hospital 2 de Mayo, a quien quiero demasiado, y fui entre esas actividades académicas que hacíamos ahí, encontramos a Aldo González, que es un excelente, excelente médico. Espero que les vaya bien, pues, Loaiza. ¿Y el 2 de Mayo cómo está yendo? ¿Alguien por ahí conocido el 2 de Mayo, a ver? ¿Algún alumno? ¿Alguno 2 de Mayo? ¿Nadie? Bueno, nadie quiere hablar entonces. ¿Y de Revaliati? Nadie. Bueno, pensé que podíamos conversar algo. Hay una alumna acá, Lisette Rosas, acaba de ingresar a la... Bueno, que dice accedió a la sala de espera, Lisette Rosas. ¿Quién? Lisette Rosas, ¿ingresó Lisette? ¿No? Sí, doctor, ya lo admití. Ok, bueno.
Continuando con los estudios radiológicos, luego tenemos a la ecografía, que la ecografía es un excelente método, pues, uno de los métodos más maravillosos que existen. La ecografía ya es realizada por muchos médicos que no son necesariamente radiólogos, ¿no? Hay médicos, incluso generales, que se dedican a hacer ecografía. Bueno, hay toda una controversia al respecto de esto. Yo creo que como radiólogo, creo yo que si voy a atender a un familiar mío o yo mismo, yo me haría una ecografía solamente por médicos radiólogos, que tenemos en nuestra formación de residentado médico, tenemos muchos meses de ecografía, más el trabajo de emergencia en ecografía y la práctica diaria y las clases y todo en ecografía. Es muy superior pues esto a un curso que se dicte fuera del residentado, fuera de un hospital, ¿no? Los cursos que hay actualmente de ecografía dictados por institutos eh, con pacientes X, incluso inventados, no es igual que la realidad de una enfermedad o de un requerimiento de ecografía. Entonces, yo tengo esa idea, que la ecografía debe ser hecha exclusivamente por médicos radiólogos. Y obviamente, en algunas áreas puede liberarse la ecografía, como los ginecólogos, por ejemplo, que hacen muy bien sus ecografías ginecostétricas. Algunos reumatólogos hacen ecografía de partes blandas, de estructuras ligamentarias, tendinosas. Tenemos algunos endocrinólogos que hacen ecografía de tiroides. Tenemos, bueno, y en sí, ¿no? Cada quien hace un sector de repente, ¿no? Pero de ahí a que haya un médico general que no ha hecho la especialidad, que no es especialidad, no tiene especialidad en ningún área, que haga ecografía total, me parece a mí que no es lo adecuado. ¿Ok? Pero bueno, la legislación lo prohíbe, pero se hace, ¿no? Se hace a veces como método de ingreso económico para estos médicos. La ecografía les resulte algo beneficioso. Bueno, la ecografía es un método rápido, barato, no produce pero no tiene mayor problema porque no usa radiación ionizante, es sonido, es ultrasonido, por consiguiente, no habría problemas. Hace muchos años se sigue diciendo que los fetos podrían tener alguna complicación por hacerle tantas ecografías. La verdad que eso no se ha demostrado. No se ha demostrado si hay o no daño. Entonces, por lo pronto, tenemos el concepto de que la ecografía no produce ningún daño. Entonces, puede ser usada cuantas veces sea necesario. En un mismo día, en X días, podemos seguir usando ecografía porque no produciría ningún problema al paciente. Se realiza en cualquier momento. Puede ser hecha en el momento del dolor, puede ser en el seguimiento, puede ser en el alta del paciente, cuando se va a ir de alta, se usa en cualquier momento. Los ecógrafos actualmente pues, son hasta portátiles, hay hasta celulares que hacen función de ecógrafo, ¿no? Entonces, es un método bastante amigable, fácil de usar, ¿no? Y hay que hacer experiencia, ¿no? Hacer experiencia y hacer ecografías en buena cantidad para tener un expertise importante y bueno, en la actualidad los médicos de emergencia, los médicos de UCI, tienen ecógrafos en sus salas, la sala de trauma shock, en la sala de intensivos, donde ellos hacen ecografía en la búsqueda de líquido libre, derrames pericárdicos, derrames pleurales, ascitis, no sé, pues hemoperitoneo, hemotórax para poder drenar, hacen para colocación de catéteres, por ejemplo, hay catéteres que hay que colocar en la UCI y los pacientes a veces tienen accesos venosos difíciles. Con ecografía se dirigen y ven las venas y a través de esta ecografía pueden ser ayudados para la colocación de catéteres. O la ecografía no solo diagnóstica, sino también para hacer intervencionismo, para a través de esta poder invadir, hacer un procedimiento invasivo al paciente. ¿Ok? Entonces, podemos evaluar con la ecografía más cosas. Estamos en tiempo real, no estamos con unos rayos X de la urografía, ¿no? Y acá no, acá es un tiempo real. Vemos en movimiento los intestinos, vemos, además de una miradita al apéndice, una miradita a la vesícula biliar, vemos otras estructuras que pueden asemejar cuadros de la vía urinaria. Bueno, tenemos infinidad de indicaciones de la ecografía en niños, anomalías congénitas, por ejemplo, recién nacidos, en la hidronefrosis, uropatía obstructiva, en los cólicos nefríticos de dolor por cálculos, para evaluar trasplantes renales, evaluar la insuficiencia renal, riñones más pequeños, riñones con parénquimas reducidos,
en pielonefritis, enfermedades infecciosas, en el estudio de hematuria, en la uremia, en la retención nitrogenada también, ¿no? En tumores renales y traumas renales, ¿no? Para ver un paciente atropellado, por ejemplo, hematuria franca, una buena posibilidad es que haya alguna lesión renal por culpa del trauma, por balazos también, ¿no es cierto? La ecografía lo tenemos ahí a la mano junto al paciente. Bueno, en general podemos evaluar la corteza, la médula y el seno renal. Tres estructuras que vamos a ver en ecografía muy bien, como vamos a ver en un momento. Tenemos el riñón, con sus dimensiones, 11 centímetros, 9 a 13, dependiendo de la edad del paciente, la altura del paciente, ¿no? La ecogenicidad, sí, ¿en un comentario? No, ¿no? Estoy escuchando ahí un sonido. El parénquima, vamos a evaluarlo y ahí tenemos, por ejemplo, paciente colocado en decúbito lateral, y encontramos aquí esta imagen, que es el riñón del lado izquierdo. El riñón del lado izquierdo es visto con un frijol. Lo negro, que está medio entre las cruces, es el grosor del parénquima y lo blanco es el seno renal. En esta otra, miren la posición del traductor a lo largo del cuerpo, longitudinal, y aquí puesto en transversal. Veremos el riñón ahora en su eje transversal. Esto acá, todo esto acá será el parénquima y lo que está en medio del seno renal, y aquí hay una estructura hipoecoica que se dirige hacia un vaso, que es la aorta. Entonces será de repente la arteria renal. Entonces la ecografía nos permite ver muy bien el riñón. Acá lo tenemos. En el riñón vemos el eje longitudinal, el eje transversal, medimos el grosor parenquimal, evaluamos el seno renal y ya está. Se ve perfectamente. En ese otro caso, vemos la ecogenicidad que tiene la corteza, la ecogenicidad que tiene la médula. Esta es la columna de Bertin, esta es una pirámide de Malpighi. Y esto blanco de acá es el seno renal. ¿Por qué blanco? Porque tiene grasa. El seno renal tiene mucha grasa, por eso se ve tan blanco. Y dentro del seno renal veremos estas imágenes negras que deben corresponder a los vasos sanguíneos, al sistema pielocalicial, etc. Podemos evaluar no solamente el riñón en su forma, sino ver la arteria renal. Vemos cuántas tiene. Podemos evaluar también las arterias segmentarias intrarrenales, las interlobares. Por ejemplo, acá tenemos el riñón en corte transversal y tenemos acá como la vena acá inferior y esta vena que sale del riñón hacia la vena cava inferior. Ya tenemos la aorta, y acá vemos como esta vena, que viene de una estructura que está por el riñón, de estar por aquí, viene, pasa por delante de la aorta y se va a introducir a la vena cava inferior, debe ser la vena renal. La aorta, y acá adelante la arteria mesentérica superior. Tenemos, por ejemplo, el Doppler. El Doppler color, que es lo que tenemos acá al frente, el Doppler color. Tendremos, por ejemplo, cómo podemos dibujar el flujo vascular de la aorta y una arteria renal, una de ellas, ¿sí? El doble color, y este azul será, pues, idealmente la vena renal. O sea, la vesícula biliar de paso, que tiene unas piedras dentro. En este caso, dibujamos el trayecto de la vena cava inferior y vemos el efecto que le hace la vena cava inferior pasando por delante de una vena, de una arteria, perdón, pequeña. En este caso, por ejemplo, vemos la aorta y vemos cómo sale la arteria renal. Muy bien graficada la arteria renal, vemos el calibre que tendría, le ponemos doble color para ver el flujo que tiene, y por delante acá está la vena cava inferior, con la vena renal más grande que la arteria. Habitualmente es así. Ahí está, vemos la vena cava inferior, dos venas renales, la aorta, la vena cava inferior, y vemos las arterias renales derecha, la izquierda, y tenemos dos renales izquierdas. Importante ver la vascularidad para el trasplante renal, por ejemplo.
Muy bien, habrán pues agenesias, gente que nace, personas que nacen sin un riñón. Podemos tener crecimiento de uno sobre otro o riñones fuera de su sitio. Esto, por ejemplo, es un estudio ecográfico. Lo que tenemos acá anecoico es la vejiga y por detrás de ella encontramos esa estructura que no es un útero definitivamente, es un riñón que está por detrás de la vejiga, es un riñón ectópico. Esta imagen no es muy bonita que digamos, pero por lo menos vemos una una anomalía congénita que se llama el riñón en herradura, en el que ambos riñones se encuentran unidos, haciendo un solo riñón. Se llama el riñón en herradura. Ambos riñones se encuentran fusionados. Muy bien, y también es importante la ecografía vesical. Miren ustedes, no hemos mencionado al uréter. ¿Por qué? Pues el uréter pasa entre los intestinos y resulta complicado ver. ¿Ok? Entonces, el uréter no es evaluable por ecografía. El riñón y la vejiga sí. El caso de la vejiga necesitamos que el paciente tenga bastantes deseos de orinar, que tenga la vejiga llena de líquido. Eso ayudará a ver el contenido vesical, ver si hay alguna tumoración, alguna litiasis, como digo, intravesical. A veces el paciente no puede tomar líquido, no puede juntar orina porque se les escapa la orina, los pacientes tienen incontinencia urinaria y se le puede colocar una sonda Foley y a través de esta repletar la vejiga. La vejiga generalmente dicen que llega hasta 2 litros, 3 litros de capacidad, no vamos a tener que llegar hasta esto, el paciente va a estar demasiado incómodo. Nos basta con unos 500 cc o 150, 300 en promedio en vejiga para tener una muy buena capacidad diagnóstica. ¿Ok? Vamos a ver que la ecografía será utilizada pues, para anomalías congénitas, lesiones inflamatorias igualmente, obstrucciones del cuello vesical, litiasis. Vamos a hacer que el paciente esté con la vejiga llena, luego el paciente irá a orinar, lo haremos orinar o le soltamos la sonda Foley y veremos cómo la orina sale o a veces puede quedarse en la vejiga, ¿no? Evaluamos el residuo postmiccional para ver retención urinaria. Podemos ver el movimiento vesical para ver si hay trastornos musculares, ¿no? Y bueno, acá está, paciente en decúbito dorsal, se coloca el traductor, acá está la vejiga llena de orina. Puesto en longitudinal, vemos de perfil la vejiga llena de orina. O sea, se ve perfectamente el interior y se ve perfectamente las paredes de la vejiga. En otro caso también, ahí está, la vejiga vista de perfil, esto acá es la próstata y la vejiga vista de frente. En este caso no ha llenado del todo bien la vejiga de tal manera que la pared impresiona estar más gruesa. Así que necesitamos que la vejiga llene mejor para poder ver bien el grosor de sus paredes. Los uretres, como les mencioné, no es el mejor método de la ecografía, será mejor la urografía, como he visto hace un momento, pero sí podrían verse en el caso que los uretres estén dilatados, ¿no? Si hubiera una obstrucción distal, va a motivar una dilatación de uretres. Muy bien. Entonces tenemos la importancia de la ecografía en grises, o sea, sin Doppler, será para información morfológica. La ecografía detecta cálculos también, por supuesto, pero generalmente grandes. Los muy pequeños pueden ser no vistos o no precisables. ¿Ok? Entonces, en general, la ecografía es excelente porque lo tenemos en casi todos los lugares, está a la mano, estamos junto al paciente, podemos ver el lugar de dolor y observar a través de la ecografía la zona de dolor, podemos hacer un estudio muy dirigido, ¿no? Para el paciente en cualquier eventualidad abdominal, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces, esto, por ejemplo, es una ecografía, acá está el riñón,
y encontramos esta imagen hiperecogénica que produce sombra posterior. Es una sombra producida por esta piedra. El sonido ingresa por acá, por el traductor convexo, entra el sonido, va atravesando las estructuras del sonido y cuando choca con la piedra impide el pasaje del sonido y nos va a dar una sombra posterior. Acá tenemos otra, que también es una sombra más pequeña. Entonces, una litiasis ecográficamente será hiperecogénica y producirá una sombra posterior. Serán los dos criterios fundamentales para el diagnóstico de litiasis de las vías urinarias. En otro caso, el riñón que está acá, pero vemos esta estructura hiperecogénica y miren la tremenda sombra que tenemos. Seguramente acá hay muchos cálculos y todos ellos producen esta sombra posterior. En este caso, estamos de perfil o sagital, ¿no? O lateral. Vemos la vejiga bien repleta. Acá está el útero, esto sí es un útero. Por acá está el cuello uterino. Esto es el útero. Esto blanco será el endometrio. Y encontramos esta imagen hipergogénica que también produce sombra posterior. Visto de frente, la vejiga. Y acá está la imagen hipergogénica en la vejiga con su sombra posterior. Bueno, también tenemos esto que deben conocer ustedes muy bien, que es los quistes renales y su clasificación de Bosniak. Bosniak evaluó los quistes renales, quistes hepáticos, y por ecografía dijo, hay Bosniak 1, 2, 2F, 3 y 4. ¿Para qué lo hizo? Por esto de acá, la malignidad. Bosniak 1, 0% malos. Bosniak 2, 0% malos. Bosniak 2F será 5%. Bosniak 3, 50-70% de malignidad. Y un Bosniak 4, casi 100% de malignidad. ¿Qué vamos a encontrar, por ejemplo? Que haya calcificaciones, septos, grosor de septos o la pared, el realce, ¿no? De los septos o la pared. Esto es el caso de tomografía. Y el gráfico sería así. Un quiste bien redondo, definido, paredes delgadas, contenido líquido homogéneo, Bosniak 1. Un quiste que tiene algunos septos delgados, Bosniak 2. Otro que tenga mayor cantidad de septos, siguen siendo finos. Como hay tantos, comenzamos a dudar. A este le llamamos 2F y este 2F nos va a exigir que le hagamos un control de este quiste al paciente en 6 meses. Luego está el Bosniak 3, en el cual ya tenemos una pared gruesa, septos gruesos, ya estamos caminando a la probabilidad maligna, ¿no? A la mayor probabilidad maligna. Y finalmente el 5, en el cual ya gruesa la pared, gruesos los septos y aparecen nódulos dentro del quiste. Entonces, estos nódulos y estos criterios nos hacen ver la posibilidad muy alta de la malignidad de un quiste. Muy bien. ¿Algún comentario, pregunta? Por favor. ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Sí, doctor, está todo claro. Ok, muy bien. Ok. Bueno, acá tenemos un método diagnóstico maravilloso que se llama la tomografía, el cual trabajamos a diario con este método. Es muy bonito, produce imágenes como estas. Se llama urotomografía, el urotem. Producimos imágenes como estas, esto se llama MIP, usamos imágenes como estas, producimos imágenes como estas que se llaman los volumen rendering, o también llamados 3D. Entonces, tenemos varios, varias resultantes del uso de la tomografía. En este caso también esto es intervencionismo, ¿no? Eso lo veremos también.
Bien, el UroTem, la urotomografía, la tomografía espiral multicorte de la vía urinaria. Tenemos quizá muchos más usos que la urografía intravenosa excretoria y la ecografía. Muchos más usos y el rendimiento definitivamente va a ser mayor. La tomografía aún no está en todos los hospitales, incluso hospitales del MINSA no cuentan con tomógrafo algunos. Bueno, no quisiera hablar muy mal, pero creo que hay que saberlo. Creo que a veces son por malas gestiones, ¿no? Igual la seguridad social. Nosotros en el Hospital Almenara tenemos en el momento 4 tomógrafos simultáneos, ¿no? 4 tomógrafos y la verdad que paran llenos de pacientes. O sea, es increíble la cantidad de pacientes que van a tomografía. Quizá un poco de esto sea culpa del exceso de uso que le dan los colegas. La tomografía es un gran método, pero tiene mucha radiación, así que no podemos usarlo con tanta libertad. Lástima, se sigue usando eh, en gran porcentaje de los pacientes. Tomografía y tomografía de frente. ¿Para qué pides rayos X? ¿Para qué pides ecografía? Anda tomografía de frente, ¿no? Entonces eso nos llena en otras salas de tomografía. Pero tenemos de, de motivantes de la urotomografía. Tumores, para ver estadiaje tumoral. Los tumores, una cosa es el diagnóstico y otra cosa más importante también es el estadiaje. ¿En qué grado estamos? Un grado uno, un estadio uno a uno b 2 3 4 5 los estadios no clínicos incluso. Normalmente son hasta 4, ¿no? Estadio uno 2 3 y 4, 4 siendo el peor estadio. Podemos evaluar, por ejemplo, hemorragias en el caso de traumas, evaluar hidronefrosis, tumores ureterales, veremos eso. En este caso, para el caso particular de litiasis, es una tomografía simple, sin contraste. Le hacemos la tomografía simple y veremos los cálculos prácticamente al 100%. Prácticamente es casi un gol estándar. Podemos hacer reconstrucciones, que eso es lo que vamos a hacer también. Muy bien, esto es un paréntesis, para que tengan presente siempre ustedes. Las litiasis tienen densidades o la atenuación. El oxalato de calcio y sulfato cálcico es una densidad muy alta, de 1000 UH, 1000 unidades Hounsfield. ¿Quién fue Hounsfield? Fue el descubridor del tomógrafo. En honor a él se hizo estas unidades. 800 a 1000 en promedio, incluso más de 1000, 1300, 1400 pueden ser los cálculos de calcio. La estrubita es muy densa también, que es parte del metabolismo de los gran negativos, sobre todo Proteus, de 300 a 900. El ácido úrico, muy bajo, 150 a 500. Normalmente son 350, entonces una densidad muy baja. Y la cistina, que no es frecuente definitivamente, pero la densidad es intermedia, ¿no? Hay que tener presente esto siempre para las densidades de los minerales más frecuentes. Tenemos la tomografía simple, una tomografía simple, sin contraste, es la vértebra, acá está el riñón derecho, el riñón izquierdo, y encontramos esta imagen hiperdensa que corresponde a una litiasis renal. Vean ustedes la densidad que tiene, muy similar a la costilla. Entonces la sensibilidad es muy alta en el caso de litos. Acá también tenemos otra imagen hiperdensa en el uréter y le hacemos la reconstrucción coronal y encontramos que está dentro del uréter. En este otro caso, el paciente está en decúbito prono, acá hay una imagen hiperdensa. En el siguiente control, vemos que la piedra cayó. Significa que es una estructura hiperdensa móvil en la vejiga, una litiasis vesical. Otro, una tomografía axial de abdomen, en un corte axial, encontramos esta tremenda imagen litiásica dentro de los cálices renales. Entonces, ¿qué hacemos, pues? En los casos de los litos, por ejemplo, de los cólicos renales de cualquier índole.
Los rayos X de abdomen y ecografía estarán de más, no están de más. Tenemos una gran posibilidad de ver el cálculo en rayos X y en ecografía ver los efectos que produciría este cálculo al riñón o al uréter que se estuviera dilatado. En estos métodos podemos lograr ver la litiasis. Y iremos al tratamiento. En la actualidad, nuestros amigos urólogos, ellos tienen varios métodos ahora para tratar esa piedra sin tener que operarlo. La litotricia o las litotomías percutáneas pueden ser tratamientos para estos litos. Si la litiasis es dudosa, ¿no? O se sospecha que sea ureteral, vamos a ir ahora sí a la urotem. En este caso, puesto Pilotac, pero es un urotem, donde encontraremos la piedra o otra patología. Por ejemplo, eso, miren, un riñón sin contraste, que tiene esta imagen un poco más densa al costado. Le colocamos contraste, en las primeras fases del contraste en el riñón, vemos la corteza cómo enciende, la médula aún no, pero encontramos esta imagen que parte al riñón por la mitad. Es una fractura renal, es un trauma renal, y lo que estamos viendo al costado es el sangrado por culpa de esta laceración renal. Luego hacemos una fase más tardía, otro barrido tomográfico más tardío y encontramos los cálices. Y qué es lo bueno, entre comillas, de esto terrible, es que el contraste no se sale al hematoma. Es decir, no están rotos los cálices. Es el parénquima, pero no los cálices. Si hubiera ruptura calicial, el contraste se haría y se extravasaría junto con el hematoma, la laceración renal. Entonces, vamos a entender que el contraste ingresa por vía aferente, la arteria renal, la arteria aferente, glomérulo, el contraste pasa a la cápsula de Bowman, de va al túbulo contorneado proximal, hace Henle, túbulo contorneado distal, túbulos colectores y llegará a los cálices. ¿Perdón? Se está colando por ahí una voz. ¿Quién es Quiñones Conde? Ya está silenciado, doctor. ¿Perdón? Ya está silenciado. Ya, bueno. Bien, entonces, a saber, el urotem aprovechará la fisiología renal, le colocaremos contraste y haremos una fase arterial temprana donde vamos a graficar la arteria renal. Una córtico-medular para graficar parénquima, el corteza, sobre todo, graficar la corteza. Una fase nefrográfica donde veremos corteza y médula y una excretoria donde veremos sistema hepatocalicial y uréteres. Y eso lo vamos a hacer ahora. Ahí está. Sin contraste. Estos 4 cortes son sin contraste. Hay uno, acá está un riñón, otro corte, un riñón, otro riñón, y acá tenemos 2 imágenes hiperdensas microlitiásicas en el riñón derecho. Otro corte, acá tenemos parte del hígado, el colon, riñón izquierdo, y acá tenemos otra imagen hiperdensa en el riñón derecho, diagnóstico 100% de litiasis. Colocamos contraste y hacemos la primera fase, una fase arterial donde vemos la aorta bien pintada de contraste. Y aquí la arteria renal, ahí está la arteria renal izquierda, la arteria renal izquierda, y por aquí va parte de la arteria renal derecha, la arteria renal derecha, la arteria renal derecha. Podemos graficar muy bien las arterias renales y tenemos cómo la corteza enciende y las médulas aún no. La médula me va a representar que el riñón está filtrando. En la fase córtico-medular, la siguiente fase, ya la aorta tiene menos contraste. Miren la córtico-medular y miren la arterial que bien pintaba la aorta. En esta que es más tardía, pinta menos. La aorta tiene menos contraste.
aún tenemos contraste en la corteza, aún no en la médula, y va apareciendo esta imagen de aquí, es una imagen hipodensa, esta que está aquí, que equivale a un quiste renal. Se hace muy objetiva en esta fase. La siguiente fase es la nefrográfica. Acá tenemos la corteza ya más oscura y la médula bien pintada de contraste. La aorta ya tiene menos contraste y podemos ver el quiste. Y acá tenemos otro quiste pequeñito en el riñón izquierdo. Ese es el protocolo. Hacemos un estudio basal sin contraste. La fase córtico-medular, corteza y médula bien diferenciadas. Una fase nefrográfica entre las dos estructuras ya tiene una densidad similar. Y la fase excretorio tardía, en la que ya tenemos pintada muy bien a la pelvis renal. La fase más tardía. Muy bien. En la córtico-medular, por ejemplo, acá hay una estructura algo menos densa, no bien vista, que adelgaza la corteza. Y en la fase nefrográfica nos damos cuenta que sí era una estructura hipodensa. O sea, se ayudan, cada etapa de la urotomografía se ayuda para precisar mejor las lesiones. Una lesión hipodensa que podría ser tranquilamente un quiste, incluso una neoplasia. Ahí tenemos las reconstrucciones para hacer la aorta y las arterias renales y ver cómo ingresan las arterias al riñón, ver si tenemos dos arterias, calibre de las arterias, etc. Entonces, este es un método maravilloso para las patologías vasculares del riñón, entre otras, porque también puede evaluar la arteria hepática, puede evaluar las arterias intestinales, etc. Ofrecemos el MIP, proyección de máxima intensidad, se llama esto, en que vemos en blanco, sale muy bien definido las estructuras como el sistema pirocalicial y los uréteres. Muy bien definido. Los huesos en muy blancos. Lo que es denso lo hace ver mucho más denso. La proyección de máxima intensidad. Tenemos, por ejemplo, que les mencioné, el volumen rendering, o también llamado 3D, en el que, por ejemplo, en esta fase de estudio vimos muy bien la aorta y sus ramas renales, la mesentérica superior, la aorta, la ilíaca común del lado izquierdo, la ilíaca común del lado derecho, los riñones. Y aquí tenemos la reconstrucción de un urotem. El tecnólogo le gustó el color verde, le puso verde los riñones. Y que las médulas sean naranja, les puso color naranja a la médula. Eso es un arte. Riñón, los uréteres bien dibujados y la vejiga bien repleta de contraste. Ahí está. Podemos hacer reconstrucciones MPR, reconstrucción multiplanar. En este caso, hacemos la reconstrucción, nos olvidamos de toda la estructura. Simplemente queremos en un solo plano dibujar todo el uréter. Y lo logramos hacer. Lo reconstruimos en reconstrucciones multiplanares. Acá está todo el uréter reconstruido en un solo plano, como si así fuera la realidad. Y encontramos acá en la zona distal una imagen litiásica en su porción más distal del uréter. Podemos hacer vuelos virtuales, navegaciones virtuales, viajar dentro del uréter, dentro de la pelvis, con este software en el que lo amarillo va a ser como una cámara que va a viajar virtualmente dentro de la vía urinaria, y encontraremos que dentro suyo hay una imagen hiperdensa litiásica. Obviamente, estamos usando la litiasis como, como base para toda esta clase, pero obviamente ustedes tienen que entender de que también sería útil para ver obstrucciones de otra índole, tumorales y qué sé yo. Igualmente el 3D no todo es litiasis, ¿no? El 3D nos va a ser útil para otras entidades más. Ahí está. Podemos evaluar, por ejemplo, los uréteres y las ondas peristálticas, a veces abierto, a veces más cerrado, hasta la vejiga, y encontramos que acá abajo hay algo, solamente la próstata, que está elevando un poco el piso vesical. Podemos usar el MIP y el 3D, donde vemos que este paciente tiene una tremenda hidronefrosis, una dilatación del sistema epilocalicial del lado derecho, el izquierdo menos, pero el uréter
los urólogos lo han implantado en el otro uréter porque seguramente el uréter normal tendría algo en este lugar que producía obstrucción, llevaba esta dilatación y una manera de liberar esa obstrucción es este uréter colocarlo en el otro para que a través de este pueda llegar a la vejiga y calme un poco la obstrucción. Muy bien, podemos evaluar estos uréteres que se acodan. La codadura ureteral puede ser una variante normal, pero en este país los uréteres acodados o tortuosos entran en el diagnóstico diferencial de tuberculosis ureteral. Podemos ver dobles sistemas pirocaliciales. Tenemos dos pelvis renales y dos uréteres. Importante, porque puede estar obstruido uno de ellos, no los dos. Y así. Y en tomografía también el Bosniak, ¿no? Como les comentamos en ecografía igualmente. Este es un Bosniak 1, es un quiste de paredes delgadas, contenido líquido homogéneo interno, es benigno 100%. Ahí está. En ecografía, el quiste, y en tomografía es así. Ahí está. Bosniak 2, ya tenemos algunos septos. Acá tenemos otro quiste, pero este quiste es denso. Uno dirá, pero eso parece más una piedra. No es así. Esto es un quiste hemorrágico. Hay quistes que sangran y se muestran hiperdensos. Obviamente, a estos quistes hay que hacerle mejor un seguimiento y ver qué pasa. En lo de unos meses más, este quiste no debe crecer. Mientras no crezca, estamos todos tranquilos. Ahí está la ecografía, el quiste y vemos acá un septo. Ahí está, es un quiste denso, hemorrágico. Bosniak 2. El Bosniak 2F es aquel en que ya encontramos septos algo más gruesos, dudosos, alguna verrucosidad dudosa. Este paciente tiene una malignidad del 5% en promedio. ¿Pero qué hacemos? Un control en 6 meses. No necesitamos operar inmediatamente, pero sí tenemos que ver que el quiste se mantenga igual en 6 meses. Si el quiste cambia en 6 meses, este paciente ya no es Bosniak 2F, pasa a ser Bosniak 3. Por ejemplo, miren esto. Este quiste tiene calcificaciones en sus paredes. Lo chequeamos en 6 meses un control. Este otro es un quiste, algo ovoideo, algo heterogéneo, y al hacer el Doppler a ese quiste vemos que tiene una gran vascularidad, incluso interna. Eso ya nos hace pensar la posibilidad de que esto no es un quiste simple. El Bosnia 4, ni qué decir, pues. El Bosnia 4, miren esta estructura en el riñón, este es el riñón, y ya tenemos una estructura a modo de masa que se está metiendo a la vena cava. Esto ya es un Bosnia 4 para 5, debe ser una lesión maligna. Muy bien, los tumores renales. Esto, por ejemplo, es un tumor que crece hacia afuera, muy próximo al sistema localicial, un carcinoma de células renales generalmente, y este otro, células transicionales, que es un cáncer que no crece hacia afuera, es un cáncer interno, dentro de la cápsula. Generalmente es cáncer de células transicionales, son los cánceres más frecuentes del riñón. Esas son las dos formas del cáncer renal. Un tumor de crecimiento exofítico y endofítico, y el células tradicionales que es interno. Se llama el bean type y el ball type. Forma de bola y forma de frejol. Ahí está. La tomografía muestra esta masa con una hipodensidad central que debe ser muy probablemente la necrosis del tumor. Acá está la masa. Otro, está la tomografía, la hidronefrosis, el uréter tortuoso, y encontramos esta estructura dentro del uréter, que en la urografía endovenosa, o esta es la pielografía ascendente, este catéter,
metemos contraste y encontramos la tortuosidad ureteral, pero encontramos esta estructura dentro, que es endoluminal de un carcinoma de células tradicionales endoureteral. Ahí está, en 3D, doble sistema pirocalicial, castrum ureter, casteloto ureter, y en otro lado, dilatación de ureter, y aquí tenemos un stop del carcinoma de células tradicionales. Ni qué decir de esto, paciente que tiene coronal y sagital, ya acá habría un riñón, en verdad es una tumoración gigante, con ganglios y metástasis pulmonar. El cáncer renal es muy metastásico a pulmón. Muy bien, y así podemos ir viendo tumores como estos dentro de los cálices, dibujados también dentro del uréter. Existe el cáncer de células tradicionales, es un cáncer muy peculiar. Es un cáncer del urotelio, de células que no han llegado a su madurez completa. Este tumor, este cáncer, tiene una peculiaridad que es producir simultaneidad de lesiones, cálices y uréteres, por ejemplo, a la vez. Ahí está, es una lesión que está dentro de la pelvis. Acá está el contraste dentro de la pelvis y encontramos una estructura dentro. Aquí también se está comiendo el uréter. Acá se lo está comiendo el uréter. Acá hay una masa que rodea a la luz ureteral, este puntito blanco del contraste. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, este es el riñón y este es el otro. Riñón hiperdenso con calcificaciones y mal definido. Acá hay una estructura hipodensa mal definida que equivale también a un tipo de cáncer renal. Ahí está. Le colocamos contraste y vemos cómo tenemos una tremenda masa renal que se mete hacia la pelvis, contacta con la fascia renal posterior y el riñón debe ser así. Pero aquí tenemos una tremenda masa. Otra masa renal, el centro hipodenso de la necrosis, y acá tenemos, por ejemplo, una imagen quística multiseptada. Probablemente también esté yendo a vías de malignidad. Tenemos otros tumores benignos, pero son aparatosos, como este, que es el angiomiolipoma, que tiene componentes vasculares, musculares y grasos dentro de su naturaleza. Acá está la tumoración que ha reemplazado al riñón, es el riñón del lado derecho y el izquierdo andaría por acá. Acá hay parte de tejido renal y todo lo demás es la tumoración que tiene contenido graso, angiomiolipoma. Y el oncocitoma, que es la segunda masa renal benigna más común, primero angiomiolipoma, segundo oncocitoma, masas benignas que pueden confundirse con cáncer. Tenemos esta tremenda masa gigante con necrosis central. Estas masas del oncocitoma son benignas. El que menos no va a pensar que es benigno. Van a entrar a sacarle de todas maneras ese tumor y se encontrarán con la sorpresa que no era un cáncer renal. ¿Ok? El oncocitoma. Es un tumor a veces gigante, pero benigno, muy parecido a un cáncer maligno, a un cáncer, perdón, renal, ¿no? Una lesión maligna. En estos casos, creo que nadie, ¿no? De nosotros y ninguno de ustedes va a decir esto es benigno, déjalo ahí. No, de ninguna manera. Van a entrar a operarlo y se van a dar una sorpresa de que era un oncocitoma y no era un cáncer renal. Transición, ¿no? Es bastante frecuente, ¿no? Son muy agresivos, un 15% son muy agresivos, infiltrantes. El bean type que les comenté, son gente mayor generalmente, y acá está. Está confinado a la cápsula, dentro del riñón. Se mete por la pelvis.
Y finalmente los linfomas renales, que no son tan frecuentes, pero tienen ese aspecto. Riñones grandazos, muy grandes, los riñones inflados y tienen infinidad de imágenes hipodensas dentro de la infiltración linfomatosa de los riñones. Otra forma de presentación del linfoma es el linfoma perirenal. Es una masa que rodea al riñón. Vamos ya rumbo a terminar. El cáncer de vejiga también se ve muy bien en tomografía y en resonancia, ¿no? Que hay una masa dentro de la vejiga, acá está como un arbolito, acá como un pólipo, son lesiones que crecen dentro de la vejiga. En su crecimiento, obviamente romperá la pared y se irá hacia afuera. El carcinoma escamoso es el más frecuente de los carcinomas vesicales, aunque las células transicionales es considerado en el momento como el cáncer más frecuente de la vejiga. Cáncer de células transicionales más frecuente de la vejiga. En el riñón es el carcinoma de células claras. En el riñón los más frecuentes. Ahí está, una vejiga hasta escasa represión, no está muy repleta, pero hay una estructura acá que ha crecido. Acá la vemos mejor. Aquí también hay contraste dentro de la vejiga. Miren esa estructura. Acá también. Este es un cáncer escamoso de vejiga. Acá tenemos dos tumoraciones vesicales. Adenocarcinoma más raro, pero también tiene un patrón de engrosamiento focal, lesiones polipoides también. Un engrosamiento de la vejiga. Esta es la vejiga y tiene paredes gruesas. La tomografía es un estudio muy bueno para el aparato urinario. Tiene una alta calidad en imagen, eh, hace, entre comillas, obsoletas, como le digo, entre comillas, porque nosotros en Perú no podemos darnos el lujo de eliminar estudios, de eso depende de nuestra capacidad que tengamos de, de máquinas, ¿no? Diagnósticas. No todo el mundo, no todos los hospitales, centros de salud tienen herramientas como la tomografía o las resonancias. Hay que saber que la tomografía no es un método de ahora. La tomografía tiene ya pues más de, vamos a ir rumbo a los 80 años, quizá de historia, o 70 años de historia, ¿no? Entonces hay lugares en el Perú increíblemente que aún no cuenta con esto. Muy bien. Finalmente, y muy rápidamente, les comentaré sobre el PET-CT, que es esto que tenemos al frente. Lo que tenemos a la izquierda es la gammagrafía, que hacen nuestros amigos médicos nucleares, inyectando un radiofármaco que se excreta por los riñones, pero a ese radiofármaco le colocamos azúcar, una azúcar unida a un átomo de flúor radioactivo. Esa sustancia se llama la fluorodesoxiglucosa. Lo que va a pasar es esto. Inyectamos la sustancia al paciente, el radiofármaco, y algunas células del cuerpo tienen más avidez por la glucosa, más avidez. Entonces esas células consumirán más esta glucosa que le hemos marcado con flúor. Entonces el cerebro tiene gran avidez por glucosa, por supuesto. Luego eso será el corazón también, ¿no? El corazón tendrá algo más de encenderse. Pero luego en los riñones veremos cómo se está excretando por sistema perocalicial y cómo cae a la vejiga, ¿no? Y acá tenemos el tumor. Este tumor en particular, estos tumores en particular tienen un realce pobre al radiofármaco. Acá, por ejemplo, vemos en la medicina nuclear, en la gammagrafía, vemos estos puntos que deben ser estructuras que están consumiendo mucha glucosa marcada. Tenemos acá esta imagen en el polo inferior renal, que al colocar la sustancia y al hacer el PET-CT vemos que enciende notablemente, ¿no? Eso nos dice que tiene un alto metabolismo. Acá también. Hacemos el barrido en gammagrafía, encontramos estas imágenes de acá negras que equivalen al consumo de esta glucosa, y aquí encontramos en el PET-CT cómo
enciende mucho más que las células sanas. El hígado también tiene unas áreas que encienden un poco más. Pero este nódulo que estaba visto aquí, con el FDG, encontramos que enciende notablemente. Y en pulmón, también, esta imagen nodular que teníamos acá en el pulmón, con el PET-CT vemos que tiene un alto metabolismo, nos indica que debe ser una metástasis. Muy bien, el PET-CT también es importante para ver, por ejemplo, esta lesión vesical, acá, ¿no? Que tiene un escaso realce, ¿no? Una lesión maligna vesical de baja captación. Bueno, miren esto, las metástasis óseas, como en el PET-CT, encienden, se ponen naranjas, rojas, se ponen las lesiones tumorales, que hay una metástasis vertebral. Bueno, esto lo paso un poco rápido porque en verdad esto es un método muy bueno, pero que está más a la mano de los médicos nucleares, por eso yo no ahondo mucho en este tema, es este más informativo. Muy bien. A ver, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo claro, muy bien, les agradezco. Cristel, no sé, Cerrón. No hay ninguna pregunta, ni un comentario por ahí. Brandon Villegas. Muchas gracias, Brandon. Bien, Ángel, Yulisa. ¿Todo bien? Qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, para terminar, primero agradecerles, ¿no? Agradecerles su presencia, en verdad, para nosotros que somos samarquinos 100%, yo diría 200%, queremos que ustedes sean mucho mejor que lo que hicimos nosotros.